Una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, ese es el máximo riesgo que corrió Patricio Yáñez, esto tras sufrir el accidente vascular cerebral que lo afectó la semana pasada, una situación que no pasó a mayores debido a la rápida asistencia médica que recibió el futbolista. Queremos conversar respecto a este tema, las causas y los riesgos de este tipo de padecimientos. Nos acompaña el neurólogo que supervisó e intervino en la operación a la que fue sometido el comentarista deportivo, el jefe de neurología y neurocirugía de la clínica Santa María, Walter Feuerhake. Muchas gracias por estar junto a nosotros, doctor. Buenos días. Doctor, bueno, este es un caso a la cual la prensa estuvo bastante atentos, pero primeramente me gustaría saber qué ocurrió, si usted nos pudiese describir desde el punto de vista clínico este accidente cerebral. Los accidentes cerebrales en general ocurren y se manifiestan en forma súbita. Eso es lo más importante, ¿no? Tienen esa particularidad. Y este fue el caso, de pronto en forma súbita tiene una debilidad sobre el cuerpo izquierdo, lo cual le impide sostenerse en pie, y eso genera una reacción. Gracias a Dios estaba en un lugar donde había médicos que sospecharon de inmediatamente lo que estaba sucediendo, podría sucederle, y eso permitió que tuviera un traslado expedito. Cuando uno en un centro de complejidad sabe que le van a traer un enfermo con estas condiciones, uno acondiciona ya todo y ya está todo coordinado, entonces eso permitió que él, en un tiempo bastante récord, que nosotros llamamos puerta aguja, desde que el paciente llega a la puerta de la urgencia hasta que ya se empieza el tratamiento aquí, en este caso debe haber sido alrededor de 15, 20 minutos. ¿Y qué tan clave es eso? ¿Y de cuánto rango de tiempo estamos hablando? Porque eso también ponía énfasis en un punto bastante importante, que él recibió primeramente una atención médica o alguien que estaba capacitado para poder reaccionar frente a una situación así. Pero muchas veces esto sucede en el trabajo o en la casa y esa gente tal vez no tiene esa expertise para poder reaccionar. ¿Cuánto es el tiempo y a qué cosas hay que estar atentos para llegar rápidamente a la urgencia y poder atender a una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular? En general no existe un tiempo único. Ya. ¿De acuerdo? Varía, pero hablemos de horas. Hay gente que dice que hasta 4,5 horas, 3 horas, 5 horas, y va a depender más que del reloj, va a depender de las condiciones de cada paciente, que eso es lo que uno tiene que determinar cuando llega al centro, en donde se puede dar la atención. Yo diría que más importante que qué es efectivamente lo que se le hace en el primer minuto es la sospecha de lo que él pudiera tener, lo cual significa la alarma. Perfecto. Alarmar al centro, alarmar al sistema de medicina extrahospitalaria, llámese como se llame la empresa, que lo venga a recoger lo antes posible y lo traslade. Lo que hay que hacer ahí en esos primeros minutos es probablemente no hacer mucho, como digo yo en clase, no tratar de modificar todos los parámetros, tratar de que ojalá la presión no le baje, sería como lo más importante en esos minutos, que no le baje la presión. Si la presión la tiene un poco alta en ese minuto, déjensela alta. Es una manera propia del organismo estar reaccionando, el organismo quiere mejorar su flujo para asistir a esa arteria que está tapada. Entonces, en general, no hay que hacer grandes cosas, hay que trasladarlo rápido. ¿Dónde? En donde el lugar se pueda tener alguna solución, porque lo saco nada con trasladarlo rápido y llevarlo a un lugar donde no hay solución, ¿no es cierto? Exacto. Entonces empieza una cadena de traslado de un lado a otro y cada llegada y salida de un lugar pierde tiempo. Doctor, usted habla de ciertos síntomas o situaciones que se dan en esta persona cuando tiene un accidente cerebrovascular. ¿De qué se trata? Se habla de que no pueden hablar, de que hay una paralización del cuerpo, para que usted nos pudiese detallar bien a qué cosa hay que estar atento y sospechar que eventualmente se está frente a un accidente cerebrovascular. Bueno, lo más importante, exactamente lo más importante es la forma de inicio. De muchos síntomas que uno se puede complicar, pero es que se inicia brusco. Si yo sé que alguien en la mañana se levantó perfectamente bien y de pronto se puso a hablar raro, a hablar como, digámoslo, lengua traposa, como ebrio, o que está perfectamente bien y de pronto se pone a caminar raro, se va hacia un lado, siente que está desestabilizado, o siente que se le duerme un lado del cuerpo, o siente que de pronto no ve por un ojo, o siente que no ve hacia un lado. Todos son síntomas importantes, todos esos síntomas entran, pero lo importante es inicio súbito. De un momento a otro. De un momento a otro. Instantáneo. Y lo otro importante es respecto a las cefaleas, porque si uno saca en cuenta la cantidad de gente, incluso en este instante, en el país, que está sufriendo de un dolor de cabeza, tendríamos a hablar de millones por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, no todos ellos tienen que ir a un servicio de urgencia, no.
es ese dolor de cabeza, esa cefalea que se inicia en forma súbita, en donde el máximo del dolor se alcanza en segundos. Ese es el dolor de cabeza que... ¿Puntadas o no? No necesariamente puntadas, a veces puede ser un dolor en trueno de toda la cabeza. No está ahí el punto es la celeridad, la aceleración desde cero dolor a máximo dolor. Eso es lo más importante. Doctor, usted lideró el equipo que le entregó esta rápida atención al exjugador Patricio Yáñez, pero acá también siempre se habla que finalmente, bueno, estaba en una clínica, que tiene las capacidades, que hay una respuesta y que también cuenta con las condiciones técnicas. ¿Qué es lo que sucede tal vez con aquellas personas que tienen que recurrir a otros centros asistenciales, a los hospitales públicos? ¿Están las capacidades para poder reaccionar o qué deben hacer en caso de que se encuentren con situaciones similares a estas? Bueno, el uso de trombolítico en el accidente cerebrovascular está aprobado a nivel mundial desde el año 1995. En Estados Unidos lo aprobó la FDA, el trabajo en 95, el 96, está aprobado en Europa, está aprobado en distintos lados. En Chile ha costado mucho implementarlo. Yo encuentro razonable, si yo hablo del 2000 hacia atrás, había una serie de problemas, pero lo que está pasando en los últimos años no es muy entendible porque el sistema público le ha costado mucho entender de que esto es posible hacer, que tienen los médicos para hacerlo. El problema es que los médicos tienen que estar donde tienen que estar, es decir, hay que pagarles para que estén de turno, para que estén, tiene que haber neurólogos en la asistencia pública de los distintos hospitales. Probablemente tienen que organizarse en Santiago, quizás no todos los hospitales puedan hacer este procedimiento, pero por lo menos 3 o 4 que lo pudieran hacer, que la gente supiera cuáles son, a los cuales se puede asistir. Piense usted que en París este tipo de casos se turnan los hospitales y una semana le toca a un hospital recibir al otro. Entonces es algo que se puede organizar, se debe organizar, están las capacidades, existe la gente, existen incluso los equipos, ¿de acuerdo? Si alguien dice que va a tener que invertir en no, los equipos los tienen, ¿de acuerdo? Entonces es cosa de organizar la gente, es cosa de ponerle voluntad. Pero le quiero traer tranquilidad a la gente. En este país hay una ley de urgencia, y la ley de urgencia a la gente la defiende, y la gente tiene el derecho a hacer uso de esta ley. El sistema público tiene que implementar estas cosas y la gente tiene una ley de urgencia. Esto no es solo para ricos y famosos. Por lo tanto, una persona que tuviese una situación como esta podría también llegar a una clínica y debe ser atendido. Sí, y existe el Hospital Salvador y el Hospital Barros Luco, que con gran sacrificio de algunas personas, porque no hay sacrificio corporativo, es de algunas personas que no vale la pena nombrarlas, pero yo las conozco, están tratando de lograr hacerlo y tienen casos hechos. Es más, hasta en Temuco hay un grupo de chiquillos jóvenes muy empeñosos que ya tienen algunos casos hechos. Es decir, esto es cosa de querer hacerlo. Doctor, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Hubo obviamente algunas preguntas que vamos a tener que dejar en razón del tiempo, pero le agradecemos porque sin duda es importantísimo poner atención a situaciones como estas que nos dejan un ejemplo de cómo reaccionar frente a las emergencias. Muchas gracias. Lo invitamos a ustedes que continúen junto a CNN Chile.